El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz presenta a la compañía de teatro estático en Diálogo de fugitivos, basado en la obra de Bertolt Brecht, interpretado por Francisco Algora y el Gran Wyoming, dirigido por José Luis Tirado. Diálogo de fugitivos. Esta cerveza no es cerveza, lo que se equilibra con el hecho de que los cigarros tampoco son cigarros. Pero el pasaporte tiene que ser un pasaporte para que a uno le dejen entrar en el país. El pasaporte es la parte más noble del hombre. Además no se fabrica de una manera tan sencilla como un hombre. Se puede hacer un hombre en cualquier parte, del modo más despreocupado y sin causa razonable, pero nunca un pasaporte. Por eso se reconocerá el valor de un pasaporte si es bueno, mientras que a un hombre, por bueno que sea, no siempre se le reconocerá su valor. Se puede decir que el hombre no es más que el vehículo material de un pasaporte. Se le introduce el pasaporte en el bolsillo interior de su chaqueta, igual que se mete un paquete de acciones en la caja fuerte. En sí, la caja fuerte no tiene ningún valor, pero contiene valores. Y sin embargo se puede sostener que hasta cierto punto el hombre es necesario para el pasaporte. El pasaporte es lo principal. Hay que descubrirse ante él. Pero sin el hombre correspondiente, el pasaporte no sería posible, o al menos no del todo. Pasa igual con el cirujano, que necesita al enfermo para poder operar. En este sentido no es autónomo. Aun con todos sus estudios no es más que una mitad. Y en un estado moderno ocurre lo mismo. Lo principal son los reyes o los presidentes. Pero ellos también necesitan gente a la que dirigir. Ellos son grandes, pero alguien tiene que responder de su grandeza. De lo contrario no funciona. Los dos ejemplos que ha mencionado usted me hacen pensar en esta cerveza y estos cigarros. Quiero creer que son productos de primera calidad, lo mejor que se puede encontrar aquí. Aunque resulta una oportuna coincidencia el hecho de que la cerveza no sea cerveza y los cigarros no sean cigarros, ya que si por casualidad no existiera ningún parecido, difícilmente se haría funcionar este restaurante. Yo sospecho que el café tampoco es café. Pero le aparto de su tema, el pasaporte. No es un tema tan alegre como para no dejarme apartar de él. Lo que me extraña es que se ocupen tanto en estos momentos de contar y registrar a la gente como si pudiera perdérseles alguno. De lo contrario no estarían ahora así. Pero necesitan saber con exactitud que ese es este y no otro. Como si no diera absolutamente igual a quién dejar morir de hambre. Pero el motivo principal de que existan los pasaportes es el orden. En unos tiempos como estos, el orden es absolutamente necesario. Supongamos que usted y yo vamos de un lado para otro sin un documento que atestigue quiénes somos. De modo que cuando tuvieran que deportarnos, no nos podrían encontrar. Eso sería el desorden. Hace un momento hablaba usted de un cirujano. Si la cirugía funciona, es porque el cirujano sabe en qué lugar del cuerpo se halla, por ejemplo, el apéndice. Si el apéndice pudiera, sin saberlo el cirujano, trasladarse de la cabeza a la rodilla o al revés, su extirpación plantearía dificultades. Todos aquellos que aman el orden se lo confirmarán. Este es un punto muy importante. En ningún sitio se vela más por el orden que en la cárcel o el ejército. Esto es así desde tiempos proverbiales, desde aquel general francés que anunció a su emperador que el ejército estaba preparado hasta el último botón. Lo que importa es el último botón. Tienen que estar todos los botones. Con el último botón se gana la guerra. También es importante la última gota de sangre, pero no tanto como el último botón. Se ganará la guerra por el orden. Nunca se puede poner tanto orden en la sangre como en los botones. Los botones en sí no importan mucho en la guerra. En ninguna parte se malgasta tanto material. Eso lo sabe cualquiera. Se llega a la saciedad. ¿Se ha visto alguna vez a los ejércitos hacer economías? El orden no consiste en economizar. Claro que no. Consiste en despilfarrar metódicamente. Todo lo que se malgasta, se pudre o se destruye, tiene que constar en un papel y ser enumerado. Eso es el orden. Pero la razón principal de ese orden es pedagógica. El hombre no puede realizar determinadas funciones si no lo hace como es debido. A saber, las cosas absurdas. Por otra parte, en los tiempos que corren apenas se puede mantener a la humanidad sin corrupción, que es también una forma de desorden. Hallará humanidad donde encuentre a un empleado que roba.
Hay ocasiones en que con un poco de corrupción hasta se podría obtener justicia. En la frontera, en la oficina de pasaportes, yo di una propina para adelantar mi turno. Le noté en la cara a un empleado que era buena persona y que aceptaría. El sistema reprime la corrupción precisamente porque es inhumano. Alguien dijo una vez que la mierda no era más que materia fuera de su lugar. En un retrete, a decir verdad. No se puede llamar mierda a la mierda. En el fondo, yo estoy a favor del orden. Pero una vez vi una película de Charlot en la que guardaba su ropa, sus trajes, etcétera, en una maleta. O mejor dicho, lo echaba todo dentro y cerraba de golpe. Pero le quedaba muy desordenado porque sobresalían muchas cosas. Entonces cogía unas tijeras y simplemente cortaba las mangas, los pantalones, en fin, todo lo que colgaba fuera. Este modo de actuar me asombró mucho. Veo que no tiene usted en mucha consideración el amor al orden. Yo me limito a reconocer las enormes ventajas de la negligencia. La negligencia ha salvado la vida a miles de personas. En tiempos de guerra, ha bastado a veces la más ligera desviación en el cumplimiento de una orden para que un hombre haya salido con vida. Lo que yo opino es que los hombres no están maduros para una virtud como el amor al orden. Su inteligencia no está suficientemente desarrollada para esta virtud. Sus empresas son idiotas y solo una negligente y desordenada ejecución de sus planes puede preservarles de mayores daños. Yo tuve un ayudante que tenía todo en perfecto orden, lo que le daba mucho trabajo. Continuamente estaba limpiando y ordenando. Si me ausentaba por un momento cuando tenía un trabajo a medio hacer, él lo colocaba todo en su sitio rápidamente en lo que tardaba uno en volver, dejando las mesas blancas y brillantes. Es decir, que los papeles de notas habían desaparecido para siempre en el cubo de la basura. Pero se esforzaba tanto que no se le podía decir nada. Claro que algo se le decía, pero se colocaba uno en una posición injusta. Y cuando volvía a desaparecer algo, mejor dicho, a ser colocado en su sitio, él se quedaba mirándolo a uno con sus ojos transparentes, en los que no había ni un átomo de inteligencia, y daba lástima. A mí no me gustaría vivir en un país en el que reine un orden excepcional. En un lugar así, reinará la escasez. Claro, que también se podría llamar orden al hecho de gastar a manos llenas. Podría expresarse así. Donde nada está en el sitio adecuado, ahí hay desorden. Donde en el sitio adecuado no hay nada, ahí hay orden. Hoy en día, por regla general, hay orden allí donde no hay nada. Es un fenómeno de carencia. En conjunto, tiene usted un aire democrático. Creo que se debe a que es usted corpulento, y eso de por sí ya causa una impresión afable. Por democrático se entiende algo como simpático, es decir, cuando se trata de un caballero. En un pobre diablo se entiende como desvergonzado. No creo que se pueda hablar del término democrático como de una cualidad. ¿Por qué no? A mí me parece que hasta los perros, por ejemplo, cuando han comido bien, tienen un aire más democrático que cuando no han comido. Las apariencias tienen que tener alguna importancia. Yo pienso incluso que es lo esencial. No se desanime usted. Ese es el defecto de todas las democracias. La gente hace fracasar todas las grandes ideas. Mi cuñado estaría de acuerdo con usted. Le atrapó un brazo el engranaje de una máquina y tuvo la idea de abrir un estanco en el que vendería también artículos de mercería, como agujas, hilo, algodón, porque piensa que a las mujeres les gusta fumar, pero no les gusta ir al estanco. La idea fracasó porque no consiguió la licencia, pero no importó mucho, porque de todas formas nunca habría reunido el dinero necesario. Eso no es lo que yo llamo una gran idea. Una gran idea es la guerra total. ¿Ha visto usted cómo en los últimos conflictos la población civil ha perturbado el curso de la guerra total? Han entorpecido las operaciones militares, ya que las oleadas de fugitivos bloqueaban las carreteras e impedían los movimientos de tropas. Los tanques quedaron detenidos por el gentío, cuando se han inventado ya máquinas que ni siquiera se atascan en un pantano y que pueden derribar un bosque. Las gentes hambrientas devoran las reservas de provisiones de las tropas,
Así que la población civil se ha revelado como una verdadera plaga de langosta. En la prensa, un experto en cuestiones logísticas subraya con inquietud que la población civil se ha convertido en un grave problema para los militares. ¿Para el enemigo? No, para los propios. Eso es sabotaje. Por lo menos en el resultado. ¿Para qué sirven los más meticulosos cálculos del Estado Mayor si el pueblo siempre se mete por medio y provoca la inseguridad en el escenario de la guerra? Apenas aparecían sobre una ciudad los aviones enemigos con sus bombas incendiarias, todo lo que tenía piernas salía corriendo, sin pararse a pensar ni por un momento que perturbaban sensiblemente las operaciones militares. ¿Y quién tiene la culpa? Se tendría que haber pensado a tiempo la evacuación del continente. Solo el alejamiento total de la población podría permitir el desarrollo racional de las operaciones y el aprovechamiento íntegro de las nuevas armas. Y tendría que ser una evacuación permanente, porque las guerras modernas estallan con la rapidez de un rayo. Y si en ese momento no está todo dispuesto, es decir, si no se ha quitado de en medio a la gente, todo está perdido. Y esta evacuación tendría que llevarse a cabo en el mundo entero, porque los conflictos se propagan a una velocidad vertiginosa y nunca se sabe dónde va a estallar la guerra. Una evacuación permanente en el mundo entero. La palabra estallar lo dice todo. Se emplea principalmente para epidemias e implica que nadie las provoca y nadie las puede evitar. Incluso hoy, cuando se le aplica al hambre, es una gran mentira. También se utiliza la palabra estallar para el amor, a veces en su lugar. A una amiga mía le sucedió que durante un viaje por economía compartió con un señor una habitación para dos y el amor estalló entre ambos, sin que pudiera hacer nada por evitarlo. Además, la mayor parte de los esposos se acuestan juntos sin que estalle nunca entre ellos el más mínimo amor. Con rigor, de un cobarde se puede hacer un monstruo. En principio, usted puede hacer aplastar bajo las bombas la mayor ciudad del mundo por pequeños empleados, de esos que nunca podrían entrar en el despacho de su jefe sin que les dieran palpitaciones. Es un problema técnico. Hasta el hombre más sensato puede ser adiestrado de tal modo que le resulte lo más sencillo del mundo realizar un acto heroico. Automáticamente se convierte en un héroe. Solo poniendo en juego toda su fuerza de voluntad, sería capaz de no actuar heroicamente. Solo concentrando toda su imaginación, podría concebir un acto que no fuera de heroísmo. La propaganda, las amenazas y el ejemplo convierten a casi todos en héroes, quitándoles la voluntad. Al principio, solo algunas personas amenazaban a otras. Después, algunas personas amenazaban a todo el mundo. Y al final, todos amenazaban a todos. Por la noche, la gente se dormía pensando en las amenazas a las que había estado expuesta durante ese día y en las amenazas que ellos mismos podrían proferir al día siguiente. Le diré una cosa. El hombre solo piensa en caso de necesidad extrema, cuando el agua le llega al cuello. La gente tiene miedo del caos y por miedo al caos terminarán agazapados en los sótanos, bajo los escombros de las casas bombardeadas y no tendrán nada en el estómago, ni podrán salir a enterrar a sus hijos. Pero reinará el orden y casi no tendrán necesidad de pensar. Pensar es doloroso. Todo hombre prudente lo evita cuanto puede. En países como los que conozco, donde pensar es necesario en tal medida que es verdaderamente imposible vivir. Al menos lo que yo llamo vivir. ¿Qué podemos hacer, pobres de nosotros? Por todas partes se nos exigen actos sobrehumanos. ¿A dónde podemos ir? En todo el mundo los actos heroicos aumentan. Todos los días se inventa una nueva virtud. Para hacerse con un saco de harina se necesita tanta energía como antes para roturar la tierra de toda una provincia. Para averiguar si hay que huir hoy mismo o si se puede huir mañana, hace falta una inteligencia que unas décadas antes habría bastado para crear una obra inmortal. Se requiere un valor homérico para salir a la calle. Para ser tolerado, se requiere la abnegación de un Buda, y solo si se dispone del amor al prójimo de un santo, puede uno dominarse para no cometer un crimen.
El mundo se convertirá en un lugar de residencia para héroes. ¿A dónde podemos ir? Durante cierto tiempo parecía que el mundo podría hacerse habitable y la gente dio un suspiro de alivio. La vida parecía más fácil. El telar, la máquina de vapor, el automóvil, el avión, la cirugía, la electricidad, el piramidón aparecieron. Y el hombre pudo hacerse más perezoso, más cobarde, más quejumbroso, más sibarita, en resumen, más feliz. Todas esas máquinas servían para que cualquiera pudiera hacerlo todo. ¿Qué ha ocurrido con ese esperanzador desarrollo? El mundo está otra vez lleno de las más absurdas pretensiones y exigencias. Necesitamos un mundo en el que sea suficiente un mínimo de inteligencia, de valor, de pundonor, de sentido de la justicia, etc. ¿Y qué tenemos? Se lo digo, estoy harto de ser virtuoso porque nada anda bien, de ser abnegado porque reina una penuria inútil, de ser laborioso como una abeja porque falta organización, de ser valiente porque mi gobierno me embarca en sus guerras. Amigo mío, estoy harto de todas las virtudes y me niego a convertirme en un héroe. Han escuchado ustedes a la compañía de teatro estático en Diálogo de fugitivos. basado en la obra de Bertolt Brecht, interpretado por Francisco Algora y el Gran Wyoming. dirigido por José Luis Tirado. Es una producción BNV, Sevilla, año 2000. Grabado en los estudios de Canal Sur Radio con la colaboración de Mercedes de Pablos y Vicky Tesio y el montaje de Alejandro Curquejo. El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz les agradece su amable atención.